Bueno, el primer tema, lo que quiero es más o menos poner en contexto por qué considero que es importante hablar de estos dos temas juntos, la eliminación de barreras burocráticas y su importancia como herramienta para la reactivación económica de un sector tan importante como es el inmobiliario, ¿no? Un sector que mueve la economía. ¿Por qué el sector inmobiliario y no otro sector? O sea, ¿por qué poner el foco de las barreras burocráticas en este sector? Pues por esto, ¿no? Esta es una estadística que salió hace poco en una nota periodística en el diario El Comercio, el 10 de mayo del 2021, y aquí muestra la evolución y avance de la oferta inmobiliaria. Ha tenido una gran caída producto de la pandemia, entonces es uno de los sectores que más golpeados se ha visto. Pese a que es conocido por todo el mercado de que la demanda de vivienda es mucho más grande que la oferta, ¿no? Hay un déficit de oferta, sobre todo en temas de vivienda social y en temas de vivienda en espacios residenciales. Esto es una problemática que no es solamente nacional, que no es solamente conocida a nivel nacional, sino que impacta incluso en los rankings en los que se incluye el Perú para poder evaluarnos como un país atractivo o no a las inversiones. Es así que en el estudio del Doing Business, que se hace año a año por el Banco Mundial, en el 2020, en el sector construcción, se denotó que si bien el Estado, ¿no? Ha hecho esfuerzos por estandarizar el procedimiento de obtención de licencias de construcción, a través de un modelo de procedimiento único que está arreglado en la ley 29090, que hay requisitos máximos, que las municipalidades no deberían exigir más allá de lo que establece la ley y el reglamento. Pese a ello, el tiempo y el número de trámites en cada provincia difiere. Entonces, esto es algo irracional porque la voluntad de la norma era que precisamente esto no suceda, ¿no? Y acá podemos ver en este gráfico que, por ejemplo, en el segundo, sobre todo es el segundo el importante, obtención de permisos de construcción, en Huaraz es muy distinto a sacar una licencia de construcción que en Tarapoto, ¿no? En Huaraz demoras 206 días, mientras en Tarapoto 110 días, y se hace casi 20 trámites, mientras en Tarapoto entre 5 y 10 trámites, ¿no? Entonces, por qué no está unificado tal como se pensó la ley, ¿no? Hay un divorcio entre la regulación nacional y la voluntad del ente rector y lo que está pasando en los gobiernos locales y provinciales. Bueno, además de esta problemática, ¿por qué esta problemática es tan relevante? No hay que perder de vista la importancia y el impacto económico que tiene el hecho de invertir en construcción. No solamente porque, bueno, es un derecho que todas las personas aspiramos a ejercer, ¿no? El hecho de tener una vivienda, sino por el tema de que dar propiedad, títulos de propiedad, disminuye directamente la informalidad. ¿Cómo así? Las personas que se dedican al comercio informal, que son bastantes personas en el Perú, no suelen acceder a créditos ni suelen estar integradas en el sector financiero, precisamente porque no tienen nada formal que poner como aval, ¿no? Las personas usualmente del comercio informal suelen obtener vivienda informal, también hay informalidad en la vivienda, son todas estas invasiones, ¿no? Que es la regla a través de la cual cómo crece el país, cuando debería ser a través de la vivienda formal. Toda esta informalidad hace que no avancemos en inclusión financiera, hace que no avancemos en temas laborales, porque evidentemente cuando uno construye de forma formal, da empleo, genera valor a través de la propiedad, de la entrega de títulos de propiedad, incluye financieramente a las personas, entonces, y claro, promueve el despliegue de infraestructuras, por ejemplo, de agua potable, de electricidad, ¿no? Y hay muchas externalidades positivas que trae consigo la construcción, como por ejemplo el hecho de que una buena construcción impacte positivamente en residencias aledañas, incrementando el valor de esos inmuebles y pues generando bienestar para toda la sociedad.
Entonces, este es un sector clave en la reactivación económica, sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo. ¿Qué soluciones ha planteado el Estado ante la importancia de este sector, su impacto en la economía y la situación evidenciada por el doing business de estas diferencias entre construir en Lima y construir en regiones? Eh, Empezando porque desde las políticas públicas tenemos una política de Estado, que es la política de Estado 21 en el Acuerdo Nacional, y ya el Estado se establece como una meta establecer la normatividad necesaria para simplificar la construcción, o sea, debemos hacer que obtener una licencia de construcción no sea algo sufrible, no sea un proceso tan engorroso, y el registro de viviendas en tiempo y costo debemos mejorar en eso, ¿no? De hecho, en la actualidad, registros públicos se ha digitalizado y eso ha generado muchos buenos comentarios en el mercado inmobiliario. También ahora hay una interconectividad entre registros públicos y algunas notarías, lo cual también genera mucho bienestar. Sin embargo, poco suma en el tema de la construcción esta parte de la digitalización si no se traslada también a las municipalidades, porque ¿qué pasa? Yo obtengo la documentación que requiero de la notaría, de registros públicos en digital, la firma digital, pero llego a la municipalidad y tengo que presentarlo todo impreso, todo en físico. Entonces, no hay una interconectividad entre las entidades del Ejecutivo, como es registros públicos, y los gobiernos locales, lo cual disminuye un poco el bienestar que en principio debería traer esta transformación digital del gobierno. Entonces, vemos la necesidad de unir una política pública como es la 21 con la política pública de modernización del Estado, que incluye todo esto del gobierno abierto y digital, en la medida que sea posible, evidentemente, en la medida de que los gobiernos locales pues tengan el despliegue de infraestructura que permita que ello sea así. El Ministerio de Vivienda, ante esta política de Estado, se ve en la obligación, evidentemente, por todo el tema de de la gestión pública, de sacar una política sectorial que se sacó del 2016 al 2021. ¿Eso qué quiere decir? Que este año, al terminar esta política sectorial, el próximo año todos los ciudadanos deberíamos pedir rendición de cuentas del Ministerio de Vivienda respecto a qué ha hecho y qué ha dejado de hacer en estos objetivos y actividades estratégicas planteadas en el plan que inició en el 2016, ¿no? Esto es un tema ya de gestión pública, pero lo que quiero evidenciar es que hay soporte nacional para poder impulsar medidas normativas y a todo nivel, ¿no? De simplificación y de mejora de los trámites en el ámbito de la licencia de construcción. Tan es así y tanto es la voluntad del gobierno nacional que la ley de regulación de habilitaciones urbanas ahí inicia a tomarse relevancia el tema de eliminación de barreras, porque señala, oye, el Ministerio de Vivienda, a ser el ente rector de esta competencia, puede presentar denuncias, o puede ser actor, puede presentar denuncias en el marco del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas por contravenciones al decreto legislativo 1256. Entonces, esto es interesante, ¿no? De repente algunos de ustedes conocen de qué va el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, pero desconocen que no solamente puede ser iniciado a pedido de los agentes económicos o de oficio por el propio Indecopi, sino que el mismo Ministerio de Vivienda puede ser el actor, ¿no? El que empuje la acción en estos temas por incumplimiento al 1256, el cual incluye que es ilegal exigir, por ejemplo, documentos y cosas, trámites contrarios a la ley 29090, ¿no? De ese tema ya va a hablar más extensamente Eileen, pero yo quiero dejar algunos recordatorios, que es una barrera burocrática, ¿no? De qué va este procedimiento y por qué es tan importante en el tema de construcción. La barrera burocrática es una exigencia, requisito, prohibición o cobro contenida o impuesta a través de un acto administrativo, una actuación material, pero debidamente corroborada, o sea, a través de documentos, en su concepción más amplia del Código Procesal Civil, o contenida en una norma inferior a la ley, ¿ok? Y en esto incluimos a las ordenanzas, ¿no? Por eso es tan estratégico utilizar este procedimiento.
Ojo que el decreto legislativo 1256 incluye una definición amplia de barreras burocráticas porque dice que también barrera burocrática es una limitación. Mi sugerencia es que siempre traten de encajarlo en exigencia, requisito, prohibición o cobro, dado que limitación es muy abstracto y se corre el riesgo de caer en improcedencias. Bueno, entonces, ¿qué pasa si me exigen, me prohíben, me requieren o me cobran cosas que a través de actos o a través en la mesa de partes, ¿no? Me prohíben acceder a algo? Pues yo lo puedo denunciar ante Indecopi si es que creo que esta acción es presuntamente contraria a las normas de simplificación administrativa, y por eso es importante tener mapeadas todas las normas de simplificación administrativa, y o contraria a la ley, a cualquier ley, o irracional, ahorita vamos a ver qué es irracional, afectando con ello el acceso permanencia de agentes económicos al mercado. ¿Por qué agentes económicos en el mercado? Porque, bueno, están las inmobiliarias, que muchas veces realizan una inversión bastante importante y en la mitad del camino la obra se para por alguna barrera burocrática impuesta por alguna municipalidad o a veces por el ministerio, pero ahorita voy a demostrar que es más probable que sea la municipalidad. Bueno, algo clave, las barreras burocráticas per se no son malas, ¿no? ¿Qué es barrera burocrática? Exigencia, requisito, prohibición a cobro. ¿No es acaso todo lo que hace el Estado con nosotros? Nos exige, nos requiere, nos prohíbe. No todo está mal, ¿no? Es parte de su función reguladora. Lo que está mal es aquello que no respeta la jerarquía normativa, ¿no? Por ejemplo, lo que está mal son los decretos supremos que van más allá de la ley, lo que está mal son las ordenanzas que no respetan las leyes como la 29090, ¿no? Más aún cuando recordemos que los gobiernos regionales ni los gobiernos locales pueden ir en contra de una política pública. O sea, todo lo que ellos hagan, y lo dice la ley del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, todo lo que los no rectores en un tema hagan debe ir en marco de la política pública. Entonces yo no puedo hacer más complejo el procedimiento de licencia de construcción. Acá hay algunos ejemplos muy sencillos de qué son barreras ilegales y barreras irracionales son las arbitrarias, las que yo tengo una competencia amplia para poder hacer algo como municipalidad, pero en ejercicio de esa competencia amplia, pues sin ninguna evidencia, ningún estudio previo del problema, a que voy a tratar, simplemente hago una exigencia, un requisito, una prohibición, un cobro, algo antojadizo, ¿no? Quizás, no, quizás algunas autoridades digan, oye, no es antojadizo, es porque yo sé un problema, entonces yo creo que esta es la mejor solución. No basta con eso, el ordenamiento jurídico no pide que se sustenten así las medidas, la toma de decisión pública. Esta se debe sustentar en evidencia, ¿no? El problema debe ser probado y además se debe hacer un análisis de cuáles son las medidas más idóneas para solucionar este problema y una selección entre las medidas idóneas de la más eficiente, sobre todo cuando se trata de restringir la actividad económica de un administrado. Derecho a la el- la libre realización de actividad privada. Puede ser utilizada así cuando las municipalidades hagan actos ilegales, que exijan, que requieran, que prohíben, todo bien, ¿no? ¿Cómo se tramita esto? Esto se tramita a través de un procedimiento administrativo que se sigue ante Indecopi. Indecopi trilateral. ¿Por qué? Porque al ser un procedimiento trilateral tenemos al denunciante, al denunciado y al Indecopi como un ente que no puede estar a favor de ninguno de los dos, ¿no? Independiente. Y no solamente eso, sino un ente independiente que tramita dos instancias administrativas cuya resolución puede ser recurrida ante el Poder Judicial. Entonces, esa puede ser una debilidad en torno al tiempo, ¿no? En nosotros nos surge la reactivación económica, pero el modelo, las instituciones están como siempre han estado, ¿no? O sea, quizás se han digitalizado, pero no han tomado todavía en cuenta esta necesidad de procedimiento rápido que requerimos para poder reactivar la economía, si no nos vamos a terminar reactivando en 2 años, y eso no es lo que queremos. Eh, uy, sí.
¿qué efectos, una vez que declaran ilegal o irracional, los efectos son diferentes? Cuando una barrera burocrática es ilegal y está contenida en una norma, yo logro inaplicación con efectos generales. ¿Y eso qué significa? Que no solamente me estoy beneficiando yo, sino estoy beneficiando a todos aquellos agentes económicos que potencialmente se pueden ver afectados o se podrían ver afectados por esta barrera. Por eso dice inaplicación, no solo para mí, denunciante, sino con efectos generales. Hay que tener ahí un cuidado porque debería dejarse claro de que incluso cuando el Ministerio de Vivienda es quien actúa, quien inicia el procedimiento, también se obtengan estos efectos generales, ¿no? Y también hay barreras burocráticas contenidas en actos administrativos. La lógica detrás de esto es de que si es a través de un acto, solo se ha aprobado el acto ilegal respecto de quien denuncia. Pero lo más probable es de que la municipalidad no solamente haga este actuar ilegal respecto de una inmobiliaria, ¿no? Lo más probable es que sea pues un síntoma de un comportamiento sistemático, ¿no? De un patrón, que no necesariamente sea por maldad, de repente es por falta de capacitación, desconocimiento de la ley. Entonces ahí se requiere que el procedimiento de manera inmediata actúe alguna suerte de acción de oficio, de indecopio, del Ministerio de Vivienda, para que no quede en aplicación de un acto, ¿no? En favor de un solo administrado. Y aquí es una de las debilidades más grandes del procedimiento de eliminación de barreras, que es cuando se detecta una irracionalidad, carencia de razonabilidad, la inaplicación es solamente para quien denuncia, ¿no? Generando una desventaja, una cosa rara en el mercado, porque es alguien que es un administrado que no debe cumplir la norma y otros cuantos que sí. Entonces, como que este obtiene una ventaja después de todo el procedimiento. Si algo es irracional al día de hoy para alguien, pues lo es para todos, ¿no? Entonces ahí hay que ajustar, hay que ver alguna suerte de acción en conjunto para que más personas se puedan beneficiar de la declaración de irracionalidad. Es más, si algo es irracional, debería eliminarse el ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces quizás pasar de frente a otro mecanismo. Las bondades, no todo es malo en el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas. Tenemos las medidas cautelares. Cuando algo es claramente ilegal, en el sector inmobiliario es muy fácil demostrar el impacto económico y por ende el peligro en la demora, que yo no puedo esperar los 240 días hábiles a que me des una inaplicación final, porque yo inmobiliaria tengo gente en planilla a la que tengo que pagar, tengo préstamos que tengo que pagar y tengo todo un negocio congelado por esta barrera burocrática, ¿no? Porque el procedimiento de construcción son pasos a seguir, ¿no? Un paso, si te traban un paso, el siguiente no puede ser desplegado. Entonces, la medida cautelar ayuda mucho en este tema de las barreras burocráticas. Además, puedo pedir costas y costos, o sea, puedo recuperar la inversión que he realizado en la tramitación de este procedimiento. Tengo procedimientos sancionadores. Algunas ilegalidades califican como infracción y eso hace una suerte de medida disuasiva para la municipalidad para que no sigan este comportamiento. Yo ahí tengo algunas dudas de sancionar a una entidad pública, no me parece tan disuasivo, y sancionar a un funcionario cuando está cumpliendo una norma, tampoco. Me parece es más injusto porque el funcionario no hace las normas normalmente, ¿no? Quien las ejecuta. Pero sí me parece adecuado cuando es el funcionario que sale de la norma a través de actos administrativos, ¿no? Eso sí. Em, y hay multas por incumplimiento, por ejemplo, si el Indecopi da un mandato de inaplicación y la municipalidad decide no cumplirlo, pues el Indecopi tiene un procedimiento para sancionarla y coercitivamente lograr el cumplimiento del mandato. Algo clave es de que una vez agotada la vía administrativa en el Indecopi, si el municipio, que es la mayoría de los casos, decide judicializar este procedimiento, el mandato de Indecopi es ejecutable y solamente puede no ejecutarse ante la obtención de una medida cautelar en el Poder Judicial. Entonces, esto causa bastante beneficio y pone al procedimiento de eliminación de barreras como una medida bastante atractiva para poder lograr la reactivación de la economía en el sector construcción, ¿no? Esto es algo muy descriptivo, son estadísticas del propio Indecopi, de cuánto ahorro genera, ¿no? Miren los costos que ha generado la imposición de barreras en el sector construcción.
Tenemos costos de 27, o sea, de directos e indirectos de mucho dinero, 27.512.30, o me parece que 27.512.030 soles en el sector construcción. Acá en provincia, me parece, esta es provincia, sí, la Oria Arequipa, solo en Arequipa, en construcción, en un costo de 455.456.18, creo que, si no veo mal el punto o la coma, pero es bastante dinero el que se puede ahorrar eliminando las barreras burocráticas. Papel más papel o ineficiencia más ineficiencia genera bastante costo de oportunidad, ¿no? Tareas para no hacer muy larga mi intervención. ¿Cómo sumar a que este procedimiento sea más efectivo y genere más impacto, ¿no? Bueno, si queremos reactivar la economía, tenemos que acelerar los procedimientos. De repente no para todas las materias, pero un sector que puede generar tanto bienestar como es empleo, inclusión financiera, vivienda social, como es el sector construcción, pues merece un procedimiento express, ¿no? Algo más rápido para poder detectar una ilegalidad impuesta por el propio Estado. Entonces, es bastante latente esa necesidad. Digitalización, tareas pendientes. No basta con digitalizar el Ejecutivo, en verdad se genera poco bienestar con ello. Necesitamos digitalizar a los gobiernos locales y regionales en la medida de lo posible. Acciones colectivas, sobre todo en los temas irracionales, es necesario que ahí los gremios se unan para interponer las denuncias y puedan obtener las inaplicaciones a favor del mayor número de empresas posibles, ¿no? Ahora, son muchas municipalidades a lo largo del país, entonces se necesita para ahorro de costos de inversión en este procedimiento al gremio bastante trabajando de la mano con el área de oficio Indecopi. Especialización, bueno, Indecopi elimina barreras burocráticas en muchos sectores. No le podemos pedir a los funcionarios de Indecopi que sean especializados en el tema de construcción. Entonces necesitamos un comité, algo liderado por el ente rector para tener funcionarios debidamente capacitados en este tema, no solo en la eliminación de barreras burocráticas, sino en eliminación de barreras burocráticas y sector construcción, ¿no? Y los temas de habilitación urbana, licencias de construcción, los temas de entrega de obra, licencia de fábrica, todos estos temas, ¿no? Y bueno, todavía queda bastante camino en el tema de la simplificación. Recordemos que el ACR se aplicaba solo para el gobierno nacional, ¿no? Cuando los mayores dolores de la simplificación están al día de hoy en el gobierno local. Son algunas tareas pendientes que tenemos que agilizar si de verdad queremos generar bienestar y reactivación económica en el sector construcción. Ese ha sido, Antonella, mi participación. Quedo atenta después a las dudas. Sí, claro que sí, Juliana. Muchísimas gracias. Muy interesante, sobre todo por las tareas que todavía quedan pendientes para finalmente erradicar aquellas exigencias, requisitos que no sean ilegales o irrazonables y que justamente retrasen este crecimiento en el sector inmobiliario. Te agradezco y volvemos contigo para algunas preguntas, pero antes quisiera bueno, darle la palabra también a Aileen Infantas, que nos acompaña, haciendo también una breve reseña de Aileen. Aileen cuenta con una sólida experiencia en temas de derecho administrativo, derecho de las telecomunicaciones, barreras burocráticas, libre competencia y competencia desleal. Es magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha sido parte de la Secretaría Técnica Especializada en Defensa de la Competencia del Indecopi. Aileen, bienvenida y adelante contigo. Muchas gracias, Antonella, y agradezco también la oportunidad a Enfoque Derecho que ha convocado a este panel para, creo que discutir un tema bastante relevante, como ya lo ha anunciado Juliana, creo que de una forma bastante directa, simplificada y gráfica, que es lo que nos ha reunido en este evento. Me parece que la introducción sobre qué es una barrera burocrática y cómo nos estamos situando ante la importancia cuando estamos frente a estos trámites que en realidad son bastantes, son numerosos y que, como lo comentaba Juliana,
son muy importantes para la reactivación económica del país. Vemos que desde el sector construcción y numerosos proyectos en general de distintos sectores a lo largo del país es digamos, es una gran fuente de inversión que necesita de reglas claras y de generar un trámite determinado ante los distintos gobiernos locales. En mi exposición de esta tarde me voy a centrar en lo que es simplificación administrativa y cómo es la importancia en realidad de que exista esta simplificación administrativa, digamos, que no quede en un mero principio del derecho administrativo y lo que las entidades deben garantizar, sino que realmente se aplique. Y quiero comenzar recordando la definición de barreras burocráticas que señaló Juliana, porque cuando estamos hablando de ello, también nos referimos a todo, digamos, exigencia, requisito, prohibición, cobro, que pueda afectar este principio de simplificación administrativa, ¿no? Porque en sí mismo la simplificación administrativa estamos de lado con el acceso, permanencia al mercado y también desde el lado más allá de un ciudadano, de una empresa constructora, de una inmobiliaria que necesita hacer un trámite. Y todo esto tiene como trasfondo el principio de simplicidad, que es aquel que resguarda y garantiza la ausencia de formalidades, ¿no? El paso, un cambio de pensamiento a nivel de entidades administrativas en el que dejamos de exigir algo complejo, abandonamos esta idea de funcionario público, de municipalidad cuadriculada, que nos va a llenar de cargas innecesarias, de requisitos que nos van a parecer absurdos y que vamos a tener que ya simplemente generar un anticuerpo al saber que tenemos que realizar un trámite. Todo eso va de lado con la simplificación administrativa. Y tenemos que el gobierno tiene en general políticas públicas bastante claras al respecto, promotoras precisamente de simplificar las cosas, de simplificar los temas. Entonces, para eso de la mano tenemos tanto a la PCM como al Indecopi, que van a estar detrás de ello. Entonces, si recordamos un poco desde el lado de la PCM, es aquel que va a ser el garante de asesorar en todos estos temas a las entidades para que simplifiquen sus normas, para que evalúen permanentemente los procedimientos que tienen a su cargo. Sobre todo, haciendo énfasis a estas entidades que son más que nada replicadoras de estos procedimientos estándar. Digamos, ¿qué es lo que se busca? Se busca que exista un único procedimiento general aplicado y que esto se descentraliza en cada una de las municipalidades. Entonces, esa es, digamos, la lógica de la eficiencia. Tengo algo preciso, establecido con requisitos determinados, prohibiendo que exija determinada documentación, por ejemplo, porque ya se analizó que es innecesaria, ya se analizó que no es proporcional, se analizó que la propia entidad puede contar con ella, y que eso se replique en todas las partes del país, en todas las entidades que directamente se van a hacer cargo de ese trámite, digamos, de dar la licencia de edificación en un determinado caso, de dar una licencia de habilitación urbana, de dar alguna licencia de funcionamiento, de dar cualquier permiso. Estamos hablando de eso, de una estandarización. Entonces, aquí el rol de la PCM como entidad directriz de ello es poder asesorar, poder hacer un acompañamiento, dar opiniones vinculantes sobre interpretación de normas, dar metodologías, lineamientos, para que todas estas normas puedan cumplirse a lo largo del país con todas las entidades administrativas. De oficio, la PCM está facultada para poder dar estos avisos, dar estas alertas a las entidades y pedir su modificación, pedir su adecuación a la norma. Y es ahí donde este rol de la PCM se complementa con el rol de Indecopi. Un rol de Indecopi desde el lado de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y en segunda instancia la Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas, porque ya vamos desde un lado un poco más supervisor cuando hablamos de Indecopi, ¿no? Desde el lado de la PCM vamos un poco como desde el lado de la recomendación, promoviendo que se cumpla, promoviendo que exista la simplificación administrativa,
pero después ya tenemos un rol más ejecutor, ¿no? Uno en el cual sí se va a evaluar ante la ausencia de colaboración por parte de la entidad, ante la ausencia de que se sujete a las normas, o ante el pedido de un administrado en un determinado contexto. Y es ahí donde la comisión va a evaluar si es que se cumplen o no estas normas de simplificación administrativa, que va más que nada a atacar el punto y el eje, que es qué es lo que me están pidiendo para realizar el trámite, ¿no? Eso creo que es lo que tiene que quedar claro de este pequeño comentario que les hago de simplificación administrativa, es resguardar que lo que me estén pidiendo se sujete a una norma, tenga un respaldo legal. En este caso, esté de acuerdo a lo que se ha contemplado en la ley 29090 y su reglamento. ¿Tiene ese respaldo o es algo que propiamente la municipalidad está creando? Es algo que la municipalidad no ha actualizado con las modificaciones de la norma. Es algo que se le ocurrió a la entidad agregar porque considera que es lo conveniente, pero que no debería hacerlo, porque ya una norma general, una norma madre, si lo decimos así, ya determinó qué es lo que se debe solicitar y únicamente el municipio debería cumplir como un replicador para hacer el trámite y evaluar la documentación necesaria y puntual que se solicita para un determinado trámite. Y esto lo tenemos que es un deber de las entidades, no es una recomendación, sería bueno que las entidades puedan cumplir y tener todos los procedimientos simplificados, sino es un deber que las entidades se abstengan de exigir estos requisitos innecesarios, de pedir más trámites de lo que son, de solicitar numerosa información, de que realicen pagos sin ningún sustento. Esa es una obligación, no lo pueden hacer, tienen que abstenerse a ello. Y tienen también que velar por la eficacia de sus procedimientos, para que estén simplificados, hay una constante evaluación que los municipios también deben hacer en el marco de los procedimientos, en el marco del TUPA, ver continuamente si es que las normas que están comprendidas se están sujetando al marco actual y no quedarse con TUPAs tal vez desfasados. Y la propia ley de procedimiento administrativo reconoce como faltas administrativas todos estos incumplimientos de simplificación administrativa, esto de no cumplir con los procedimientos y metodologías para aprobar una determinada tasa, el no aplicar un procedimiento estandarizado, el que cobren otros montos por derecho de trámite, el que exijan requisitos adicionales, el que le pidan a unos administrados documentación ya prohibida. Tenemos que la Ley de Procedimiento Administrativo General contempla expresamente documentación que está prohibida de solicitar. Entonces, muchas cosas que a veces seguimos encontrando en el ordenamiento son cuestiones que ya están taxativamente prohibidas. Hubo, años atrás que se ponía bastante era bastante usual que la entidad te hacía recolectar, determinados sellos como parte de la tramitación del procedimiento que tenías que ir cumpliendo, ¿no? Como para ver que ibas avanzando cada hito. Eso ya está prohibido de solicitar, recabar los sellos de cada entidad, de solicitar nuevas copias o presentar copias o traducciones que no sean simples. Eso también está prohibido de solicitar. Cuando te piden fotografía personal y no es un trámite meramente que tiene que ver con la entidad, eso también está prohibido de solicitar. Tenemos ya un listado en la normativa general sobre cuestiones que las entidades no pueden solicitar como documentación, que no pueden presentar en los procedimientos, y aún así muchas veces los procedimientos de barrera son iniciados precisamente por estas ilegalidades que son bastante claras, bastante obvias, que son solamente sujetarse a la normativa general. Y así como tenemos listas taxativas de manera general para todos los procedimientos, en los temas de licencia de edificación también existe de esa manera, como ya lo había señalado desde la ley 29090 y su reglamento, es bastante expreso en establecer cuáles son los requisitos, cada una de las modalidades, sobre qué es lo que se tienen que sujetar los administrados y qué es lo que deben presentar. Entonces, lo que corresponde en atención y garantes de un procedimiento administrativo que cumpla con este principio de simplificación administrativa
es básicamente ajustarnos a esas normas generales y que en todo caso estas entidades gestoras del procedimiento que ayudan con la revisión de documentación, ayudan a llevar el trámite, únicamente se sometan y se sujeten a esa documentación expresamente señalada en las normas generales. Ese es el fondo del asunto, la estandarización, llegar a un punto en común para tener normas claras, para que sea más sencillo el trámite para los administrados, para que no existan formalidades excesivas y para que efectivamente existan los incentivos por parte de los privados para realizar el trámite, para no sentir, no puedo ir a realizar un proyecto, una construcción en una determinada zona, en un determinado municipio, porque saben que va a ser complicado hacer ese trámite, saben que no lo van a poder obtener, que van a tener decisiones sin sentido, sin respaldo por parte de la entidad. Entonces, eso es lo que al final tenemos como trasfondo, que debe proteger la simplificación administrativa, que es tan importante por los incentivos y los beneficios que dan para la reactivación económica en la tramitación de cualquier procedimiento, y en este caso propiamente vinculado a los temas de construcción, que va a tener al final una repercusión digamos, en la facilidad para hacer los trámites y en las inversiones que vamos a poder tener por parte de los privados. Eso era lo que brevemente quería comentarles esta tarde. Muchas gracias por su atención. Gracias, Antonella. Gracias, Aileen. Súper interesante la intervención, sobre todo considerando que ahora ya hay procedimientos estandarizados a nivel de licencia de funcionamiento, a nivel de inspección técnica de seguridad en edificaciones, y esperamos también que estos mismos se plasmen en las distintas modalidades para la aprobación de proyectos inmobiliarios, ¿no? Dependiendo de las licencias de construcciones que cada modalidad tenga. Gracias. Ahora volvemos contigo también si hay alguna pregunta por parte del panel. Bueno, siguiendo con la presentación, ahora vamos a conversar con Edith Carvajal. También vamos a hacer una breve introducción de su experiencia. Edith es abogada y maestrista en Economía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y diploma en Desarrollo Sostenible por la Universidad de San. Asimismo cuenta con estudios realizados en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo Argentina sobre derechos económicos y sociales. Actualmente es coordinadora legal en la Secretaría Técnica de la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI. Edith, bienvenida y vamos contigo. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy es una oportunidad muy relevante para poder intercambiar ideas sobre el impacto de la aplicación del sistema de eliminación de barreras burocráticas, específicamente en el sector inmobiliario y construcción. De hecho, Juliana y Aileen han abordado los ejes de lo que es una barrera burocrática y cómo se manifiesta en cuanto a las barreras burocráticas relacionadas a simplificación administrativa. La otra cara de la moneda en el mundo de barreras burocráticas son aquellas barreras burocráticas relacionadas a medidas para acceder al mercado, ¿no? Medidas impuestas por entidades de la administración pública que de alguna manera afectan, colisionan con los derechos a la libertad de empresa. Por ejemplo, dentro de estas medidas que afectan a la libertad de empresa, tenemos, por ejemplo, las de aportes reglamentarios. ¿Se observan mi pantalla? Los aportes reglamentarios vienen a ser un mecanismo regulatorio a través del cual se captura la plusvalía que se origina por la remodelación, por el acondicionamiento de servicios básicos de un terreno. Los agentes económicos que se desenvuelven en el sector inmobiliario deben estar muy familiarizados con esto. Quiero hacer una pequeña explicación antes de hablar sobre las particularidades de esta barrera burocrática, que de hecho a nivel de INDECOPI la hemos visto en más de una oportunidad. Específicamente, la sala ha tenido la oportunidad de evaluar la legalidad de esta medida desde el año 2018, siendo que la inaplicación de un solo aporte reglamentario o una medida relacionada a aporte reglamentario ha significado el ahorro económico de 16 millones de soles para los agentes económicos que están en el sector construcción. Como les mencionaba, un aporte reglamentario es un mecanismo regulatorio de recuperación de plusvalía
que los privados dan a las entidades, en este caso, en el caso de Lima, a la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? A través de la cesión de una parte del terreno o a través de dinero en efectivo. Es decir, si yo soy un agente económico, soy la inmobiliaria Carvajal, habilito un terreno, un predio rústico en el distrito de Lurín, lo que voy a hacer para poder obtener la recepción de mi obra, es decir, para que yo pueda habilitar o edificar un predio destinado a un fin industrial o comercial, es darle una porción de este terreno destinado a parque zonal, renovación urbana, a la municipalidad. Muchos de estos propietarios lo que optan por no entregar un terreno, no entregar esta parte del terreno y redimir esta porción del terreno en dinero. Y allí se presentan los problemas. Dentro del mundo de las habilitaciones urbanas, recordemos que existen habilitaciones urbanas con fines residenciales, con fines industriales, con fines comerciales. En el INDECOPI hemos conocido denuncias relacionadas a trabas impuestas por la Municipalidad de Lurín, por la Municipalidad de Lima, por la Municipalidad del Callao, en la que estas municipalidades pedían una porción mayor del terreno que autoriza la ley 29090, que es la ley de edificación, y el Reglamento Nacional de Edificaciones. Cada municipalidad había regulado hasta ahora medidas distintas para poder ceder esta parte de terreno que de manera legal y obligatoria deben hacer los agentes económicos, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido casos en los que la Municipalidad de Lima ha exigido el 5% del terreno para parques zonales cuando la ley únicamente lo autorizaba a dar o a exigir el 1%. La Municipalidad de Lima ha creado aportes reglamentarios distintos a los de la ley. Por ejemplo, la ley nos dice, tienes que dar esta parte de terreno para parques zonales, para renovación urbana. La Municipalidad de Lima ha creado aportes para, por ejemplo, la vivienda metropolitana de Lima, ¿no? Aparte de renovación urbana, para fines de pequeños parques, bibliotecas, que no está mal. Lo malo es que ha hecho un uso indebido de este porcentaje, creando otro tipo de porcentajes. Por ejemplo, si la ley decía 1% para parques zonales y un máximo del 2% para otros fines, la municipalidad, dentro de esta gran categoría otros fines, establecía aportes del 5%. 5% para vivienda metropolitana, 3% para desarrollo urbano, 3% para renovación. Entonces excedía el marco legal. Entonces este comportamiento no es aislado, no es únicamente el que está presentado en el caso de la Metropolitana de Lima, sino que hemos visto esta conducta también en municipalidades como la de Callao. Pero para comprender este sistema y cómo hemos nosotros detectado que hay un uso indebido del mecanismo regulatorio de aportes reglamentarios, he creado un pequeño esquema para ponernos en contexto, ¿no? Nosotros, en Perú, los aportes reglamentarios se rigen, como lo mencioné, a través de la ley 29090 y a través del Reglamento Nacional de Edificaciones. Es decir, me deben exigir aportes reglamentarios cuando habilito un predio de rústico o urbano. La respuesta es sí. ¿Cuáles son los límites, o quién establece los límites, la forma de cómo yo debo entregar este aporte reglamentario? ¿O cuál es la redención de dinero que debo dar para no entregar el terreno, ¿no? Y conservarlo? Lo debería establecer también el Reglamento Nacional de Edificaciones. Lo debería establecer el Reglamento Nacional de Edificaciones con reglas un poco más claras, pero el Reglamento Nacional de Edificaciones lo que ha hecho es delegar ciertas facultades, competencias a la Municipalidad de Lima para que ponga estándares, ¿no? Siempre que se circunscriban en la norma madre, por así decirlo, que es el Reglamento Nacional.
En el mundo de barreras, lo que hemos detectado es que existen en Lima Metropolitana y en el Callao 2 ordenanzas. En el caso de Lima, la ordenanza 836 es la que regula los procedimientos de habilitaciones urbanas y dispone cómo debe ejecutarse los aportes reglamentarios. Y como lo había mencionado, Lima crea un sistema de porcentajes para ceder terrenos que exceden el Reglamento Nacional de Edificación. Y en el Callao se repite la misma conducta. Crean porcentajes que exceden el Reglamento Nacional de Edificación. La situación se agrava cuando examinamos habilitaciones urbanas con fines comerciales. Con fines comerciales, el Reglamento Nacional de Edificaciones da un matiz distinto, le da una carga distinta a las municipalidades. Les dice, municipalidad, tú podrás exigir estos aportes reglamentarios para habilitaciones con fines comerciales siempre que tú lo regules en tu plan de desarrollo urbano. Y lamentablemente, actualmente vivimos una crisis regulatoria porque las municipalidades no tienen un plan de desarrollo urbano actualizado, que se ajuste a las necesidades de vivienda y regulación, ¿no? En este contexto. Y no lo han recogido. Sin perjuicio de que no hayan recogido las reglas para poder exigir aportes reglamentarios, vienen aplicando lo que a su consideración les parece correcto. Y de esa manera vulneran el marco de legalidad. Pero la práctica antijurídica no se agota en estas regulaciones, en estas ordenanzas, sino que también, pese a que su propia ordenanza exija, por ejemplo, que a cambio del terreno uno dé dinero, esta tasación o este mecanismo para determinar cuánto dinero debo dar, cuánto vale mi predio, tiene una regla general. La regla general es que este predio pueda tasarse en función al valor arancelario. ¿Pero qué aplican las municipalidades? Las municipalidades, en la práctica, sus funcionarios, al momento de emitir las hojas de liquidación, al momento de emitir las resoluciones de licencia de habilitación urbana, lo que hacen es hacer la tasación en función al valor comercial del predio. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿de arancelaria a comercial habrá diferencia? Pues sí, sí la hay. Es 3 veces más que el valor del predio tasado en función arancelaria. Con lo que estaría excediendo sus competencias, añadiendo cargas administrativas adicionales y perjudicando patrimonialmente a las empresas. Entonces, aquí he podido clasificar los principales pronunciamientos que actualmente gozan de efectos generales, barreras burocráticas, es decir, que las municipalidades no pueden volver a imponer a los administrados que se encuentren dentro del proceso de habilitación urbana, y tenemos 4 escenarios. El primer escenario, como lo estaba mencionando, es el escenario en el que las empresas han denunciado al INDECOPI la tasación indebida de estos predios sujetos a aportes reglamentarios, ¿correcto? Tanto en Lima como en el Callao hemos declarado barreras burocráticas con inaplicación de efectos generales a las tasaciones en función al valor comercial. Y hemos indicado que las tasaciones se realizan en función al valor arancelario. Esta particularidad, debo decir, que es posible que exista también en las municipalidades provinciales, que sería bastante interesante, ¿no?, que el órgano técnico del INDECOPI, que actúa de oficio también, que está en la primera instancia, pueda realizar esta labor, ¿no? Ese es un llamado que se hace, porque esta situación también es potencialmente aplicable en provincia, ¿no? Estas tasaciones indebidas. Un segundo escenario de barreras burocráticas que se han inaplicado en materia de aportes reglamentarios es el tema del porcentaje. Como lo mencionaba, hay unos límites, existen límites que establece el Reglamento Nacional de Edificaciones, para poder yo exigir un porcentaje determinado para parques zonales, renovación urbana, ¿no?, que es del 1% y 2% respectivamente. Pero las municipalidades han sido bastante creativas y en sus ordenanzas y en su práctica, a través de actos administrativos, han impuesto porcentajes que exceden esto.
tenemos específicamente 2 resoluciones en las que se ha detectado esta práctica, que son del año 2018 y 2019, y ya cuentan también con una inaplicación. Y en caso alguien detecte, algún administrado en general, no necesariamente una empresa, detecte que las municipalidades continúan aplicando estas barreras, lo que puede hacer es presentar una denuncia informativa para que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas inicie un procedimiento sancionador. Por otro lado, tenemos barreras burocráticas inaplicadas en el marco de habilitaciones urbanas con fines industriales, ¿no? Como les comentaba, para los fines industriales existen ciertos porcentajes que pueden ser exigidos, y hemos visto que muchos proyectos inmobiliarios para creación de parques industriales se han visto beneficiados con la aplicación de estas barreras, ¿no? Tanto para limitar como las municipalidades le exigían redimir los aportes, ¿no? En función al valor comercial, como con los porcentajes. Y por último, y lo más novedoso que hemos podido nosotros abordar este año, de hecho en el trimestre pasado, es las barreras burocráticas impuestas en habilitaciones urbanas con fines comerciales. Es decir, aquellos proyectos inmobiliarios que están, que tienen como core de negocio la creación de centros comerciales, ¿no? Tiendas, galerías, que también sufrían el hecho de que las municipalidades le exijan un porcentaje determinado de su predio a habilitar. Y aquí se presenta una situación más gravosa porque, como les comentaba, para que las municipalidades puedan cobrarles, para que puedan pedirles partes del terreno a este tipo de personas jurídicas que se dedican a este negocio, necesitan sí o sí que sus aportes se encuentren recogidos en sus planes de desarrollo urbano. Algunas municipalidades del Perú, como por ejemplo Huancayo y Arequipa, sí contemplan dentro de su plan de desarrollo urbano la posibilidad que las municipalidades puedan exigirles aportes reglamentarios, pero no sucede lo mismo en Lima, ¿no? Siendo Lima el centro número 1 para el desarrollo de proyectos inmobiliarios con fines comerciales. Entonces, lamentablemente hay una regulación ausente en el caso de Lima, que representa un problema y pues una lesión al principio de libertad de empresa de estos proyectos, de estas personas jurídicas. Recapitulando las ideas que he podido exponer en estos minutos, yo haría 2 invitaciones, ¿no? Una dirigida a las personas que se dedican a este tipo de negocios a denunciar la imposición de barreras burocráticas ya declaradas inaplicadas por ilegales, con efectos generales, por el INDECOPI, a través de los correos electrónicos que están a disposición en la página web y en el portal de la institución, ¿no? Para nosotros también poder activar el mecanismo de procedimientos sancionadores, y a la ciudadanía en general igual a ser garante de esta praxis, porque finalmente el poder incentivar el buen funcionamiento del mercado no solamente va a repercutir en los agentes económicos, sino también en el bienestar de los usuarios y ciudadanos. Eso sería las ideas que he querido compartir en estos breves momentos con ustedes, y quedo atenta a cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias, Edith, por tu intervención. De hecho, bastante interesante el tema de los aportes reglamentarios, considerando que es un aspecto importante para poder cerrar justamente el círculo que tiene la inmobiliaria cuando tiene que urbanizar, ¿no?, el predio y ya proceder a solicitar una licencia de edificación y continuar con su proyecto. Ahora volvemos también contigo con algunas consultas, y bueno, para cerrar esta primera parte del evento, quisiera invitar también al doctor Francisco Avendaño a exponer. Igual hago una breve introducción de la experiencia del doctor Avendaño. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, obtuvo un LLM en Banking and Financial Law por la Universidad de Boston, es socio del estudio Avendaño Abogados, es profesor principal de la PUC y ha sido profesor visitante en la Universidad de Estocolmo. Dicta regularmente charlas y conferencias de su especialidad y es profesor en diversos diplomados y maestrías, autor de numerosos libros y artículos de derecho, y ha sido becario por la Comisión Fulbright.
El doctor Avendaño es miembro de diversas revistas en Derecho y comités consultivos, árbitro de los centros de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y miembro del Comité de Inversiones del Fondo Inmobiliario Credit Corp Capital. Le damos la bienvenida al doctor Avendaño y adelante con su exposición, doctor. Muchas gracias, Antonella, por esa presentación exagerada, grande, no sé. Mis saludos a las señoritas que me han precedido en el uso de la palabra, a Guillermina Paredes, a Elina Infantes y a Edith Carvajal, las tres expertas en temas vinculados a Indecopi, y felicito, he aprendido mucho con ustedes. Yo me voy a permitir escaparme un poco del tema, hablar de las licencias, pero no enfocarlo desde el punto de vista de las barreras, porque no solo porque las tres que me han precedido ya lo han abordado de alguna manera, más o menos, pero la segunda razón es porque no es realmente mi competencia. Mi práctica profesional está más por el lado del derecho inmobiliario. Hice una maestría, como mencionó por ahí Antonella, en Derecho Bancario. De hecho, trabajé unos años en Derecho Bancario, pero bueno, la vida me derivó a la especialización del Derecho Inmobiliario y aquí estoy. Entonces, de eso pienso hablarles un poquito de las licencias. Y pretendo hablarles en términos generales, macros, de 3, 4, 5 puntos de las licencias. No entrar al detalle de las licencias, porque es un tema muy técnico, y realmente quienes lo conocen son más los ingenieros que nosotros los abogados. Pero voy a hablar de algunos temas macro de las licencias. Lo primero es que es una licencia de edificación, ¿no? Parece obvio, ¿no? Pero una licencia es un acto jurídico, un acto administrativo, perdón, por el cual la autoridad, que es la municipalidad, me autoriza para realizar una edificación. La municipalidad me autoriza a realizar una edificación. Esto puede llevar a confusiones. Parece que quien me da el derecho finalmente es la municipalidad, y yo creo que esto no es así. Yo creo que el derecho es del que tiene derecho a edificar, que normalmente será el propietario, pero podrá ser todo a quien el propietario le haya transferido ese derecho a edificar, por ejemplo, el usufructuario. Y hablando de la propiedad pues es un derecho reconocido en el Código Civil, reconocido en la Constitución, que me permite hacer virtualmente todo respecto de mi bien, inclusive edificar, pero en ciertos límites y restricciones. Y esos límites y restricciones son en armonía con el bien común. Y eso lo establece así la Constitución. Por tanto, las restricciones que se impongan a mi derecho de propiedad, en la medida que tengan unas características, sean racionales, sean razonables, son perfectamente legítimas. Y yo como propietario no puedo hacer lo que quiera. Yo tengo que hacerlo dentro de ciertos parámetros. El Estado me puede restringir, pero no consagrado en el artículo 70 de la Constitución. Entonces todo propietario tiene que ejercer sus derechos de propiedad en armonía con el bien común, y ahí entra la autoridad administrativa. El derecho de propiedad se ejerce con restricciones sin limitaciones. Ahí es donde aparecen las restricciones y las limitaciones, en nuestro caso concreto, para efectos de edificar. No obstante que yo soy propietario, no puedo edificar pues como quiero. Y obstante que yo soy propietario y tengo derecho a edificar, no puedo edificar ilimitadamente hacia arriba, no obstante que en teoría mi propiedad ya está arriba. Entonces, eso es la licencia. Lo que es la licencia en el fondo es una forma como el Estado regula el bien común de los que tienen derecho a construir, que somos los propietarios. Que sostienen que acá hay una doctrina en términos de esa están destinadas a albergar al hombre.
y gran cantidad de las edificaciones son de vivienda, y el hombre tiene que vivir con dignidad, y esto está reconocido en diversas normas internacionales y diversas resoluciones del TC. Entonces, es esencial en términos también de como derecho el acceso a la vivienda, y esto se hace a través de la construcción. Y un tema para mí que es vital y que todavía no está mucho en discusión, por lo menos en el Perú, pero que va a estar en el mundo, tiene que ver con el derecho urbano. Las ciudades, hoy en día en el mundo, no tengo las cifras exactas a la mano, pero probablemente el 55-60% de la población mundial vive en ciudades. Hace 100 años, en ciudades vivía probablemente el 30 o 20, y si retrocedemos 200 años, probablemente era 10%. Y en 50 años va a ser el 70-80%. Y eso va a ser exactamente en el Perú. O sea, en el Perú cada vez mayor porcentaje de gente va a vivir en las ciudades. Entonces las ciudades tienen que ser repensadas, tienen que ser reconstruidas. Ahí vienen los procesos de habilitación, ahí vienen los procesos de edificación. Todo tiene que alterarse. Para esto están los urbanistas, los arquitectos. Entonces es esencial este paso inicial, que es la licencia, para empezar a construir y convertir estas ciudades, que hoy son caóticas, como la de Ciudad de Lima y todas las ciudades del Perú, en convertir ciudades del futuro, que van a albergar en unos años al 90% de la población. Muy bien, un concepto, en tercer lugar, un concepto que quiero comentar con ustedes, macro también, es el de los famosos costos de transacción. Miren, los costos de transacción es básicamente lo que cuesta contratar, o lo que cuesta realizar una actividad. El ejemplo típico que yo siempre pongo es, si yo quiero comprarme un inmueble, tengo que estudiar los títulos, tengo que verificar que el vendedor sea dueño, tengo que verificar que no hayan cargas y gravames en la propiedad, luego tengo que negociar con la otra parte, esos son otro tipo de costos, luego tengo que contratar un abogado, que es un costo gigantesco, luego tengo que ir al notario, que le tengo que pagar, luego tengo que pagar derechos registrales. Todos esos son costos. Cuando los costos son muy altos, la gente prescinde de todos los procedimientos, porque la gente es racional, hace aquello que le es más barato en términos racionales. Entonces lo que tenemos que hacer es simplificar los costos de transacción, porque al simplificar los costos de transacción permitimos que la gente contrate más, que es lo que se busca finalmente. Internet, por ejemplo, es un mecanismo para reducir costos de transacción. Hoy en día la gente compra más por Internet que yendo a una tienda, porque ir a una tienda genera muchos costos de transacción que han sido reducidos por el Internet. Hoy en día basta un teclado para que ustedes compren un televisor y les llegue a su casa. Con lo cual el Internet está haciendo que desaparezcan las grandes tiendas y cosas así. Bueno, un poco yendo a lo nuestro. Costos de transacción, por ejemplo, dramáticos, es cobrar una deuda en el país. Cobrar una deuda en el país toma 5 años. Es carísimo. Hay jueces corruptos, hay secretarios corruptos, hay abogados corruptos. Finalmente no puedo cobrar una deuda, no 5 o 10 años. Entonces, ¿qué hago? La cobro de manera informal. ¿Cómo la cobro de manera informal? Voy, lo agarro al cuello a mi deudor y hago que me pague. Los desalojos en el Perú, en un 80-90%, fuera de San Isidro y Miraflores, son informales. Hoy día los desalojos son informales, en especial con esta pandemia que nos persigue todavía, que insiste, y no podemos recurrir al Poder Judicial físicamente. Hoy este caso, por ejemplo, que hubo hace poco, de la gente que invadió el Morro Solar, y se fue hasta el otro lado, hasta la playa de la Chira, mucha de la gente que invadía, lo que declaraba era, a mí me han votado los propietarios de los inmuebles donde vivo porque creen que tengo COVID, sin juicio alguno, me han votado en la calle con la fuerza de 3 matones y ahora no me queda otra que ir a invadir un predio. Entonces este nuevamente es un caso, el excesivo, la tramitología, los excesivos costos que esto genera, hace que la gente recurra a la justicia informal. Y así puedo seguir. Y en el caso un poco que nos agrupa, las licencias de funcionamiento, los procesos de habilitación y las licencias de edificación. Las licencias de funcionamiento, sacar una licencia en el Perú de funcionamiento es un trámite que puede durar 2 años. Toda la gente que trabaja en el centro de Lima, que todo el mundo se queja porque Mesa Redonda está llena de gente, esa gente tiene que trabajar porque si no trabaja se muere de hambre, no come al día siguiente. Entonces, si inicia un trámite de licencia de funcionamiento, se demora 2 años, por la cantidad de requisitos y trámites que van a exigir. Lo que hace es funcionar de manera ilegal, de manera informal. Lo he dicho. Dije ilegal, pero me corrijo, de manera informal. Ilegal también, porque se
al margen de la ley. Una de las causas de la informalidad de las licencias de funcionamiento es el excesivo costo de la cantidad de trámites que hay que seguir. Y lo mismo pasa en procesos de habilitación urbana, y lo mismo pasa en licencias de edificación. Lima es una ciudad que yo estimo que el 70-80% va a ser informal. Todo es informal en Lima. Probablemente hasta nuestras casas, parte es informal. Todo es informal, todo se construye o sin licencia, o se construye sin respetar parámetros, o se construye violando normas en quebradas, en zonas donde hay bienes culturales, o se construye invadiendo veredas, o se construye, es decir, todo Lima es informal, pero todo. O sea, ustedes se quedan anonadados y se van a encontrar en la vida con la cantidad de zonas que son informales en Perú. Y esa gente ha construido, entre otras causas, por el sistema legal demasiado caro, ¿ya? Demasiado oneroso. Esto lo desarrolló mucho Hernando de Soto en su primer libro, El Otro Sendero, luego en El Misterio del Capital, y ha sido ampliamente desarrollado, y todo el mundo está en la misma línea de simplificación. De hecho, las normas lo hacen. Pero entonces hay que simplificar lo máximo que se pueda sin llegar al otro extremo de hacer que todo sea tan simple que todo es pésimo. Pues. Cada vez que hay un terremoto en Lima, se salen nuevos requisitos para las licencias de funcionamiento y edificación. Una vez que nos olvidamos de los terremotos, porque pasan últimamente, no hay muchos terremotos en Lima, seguidos, fuertes, empezamos a flexibilizar los requisitos. Entonces, esta es una cosa técnica. Tenemos que reducir los costos de transacción y eso es vital. Y yo les quiero poner un ejemplo de la ley de habilitaciones, además uno que me pasó, de la ley de edificaciones, uno que me pasó. Ahora, para que te den una licencia de edificación, el predio sobre el cual vas a construir tiene que tener al menos iniciado un procedimiento de habilitación urbana. Tiene que tener un proyecto aprobado de habilitación urbana. Proyecto aprobado. Es decir, todas las zonas de Lima que no están habilitadas, que son la mayoría, a pesar de que están consolidadas, es decir, hay una ciudad, hay vías, hay agua, hay luz, es una ciudad perfecta, solo que no ha seguido el trámite legal de formalización de la habilitación urbana. En todos esos sitios no se puede obtener, la municipalidad con formalidad actual no te puede dar licencia. La idea absurda de la autoridad en este caso es, yo lo presiono impidiéndole, dándole la licencia de edificación para que me saque la habilitación, pero así no ocurren las cosas. Lo que uno hace es no hacer la habilitación y no pide la licencia y construye porque uno tiene que vivir. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando la ley nos obliga para formalizar un contrato de compraventa en escritura pública, que el notario se acredite el pago del impuesto predial, el impuesto a la renta, el impuesto a la cabala, hay un montón de cosas que no tienen nada que ver con la operación. Lo que hace es que la gente o se consigue un notario medio trucho, o no formaliza las transferencias de propiedad en escrito, ¿no? Aunque ahí hay otra lógica porque está un poco internalizado. Entonces lo mismo ocurre con las licencias. Y yo les voy a dar un caso para que vean qué terrible es esto. Un cliente compró un terreno a una cuadra de la plaza central de Barranco. Ustedes llegan a Barranco de Miraflores, agarran una avenida que se llama la avenida San Marcos, conocen Barranco seguramente, llegan al centro y siguen, esa se llama la avenida Pedro de Osma, a la izquierda está el Museo de Osma, una cuadra o 2 cuadras antes, muy cerquita de la plaza. Bueno, pedimos nuestra licencia, y la municipalidad nos dijo, no hay habilitación urbana, no tienen licencia, no, todo está construido, hasta el tranvía pasaba por ahí, y hasta el funicular bajaba por ahí, y hay museos, hay hoteles, no, eso genera esta norma. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? En efecto, no había habilitación urbana, porque los cascos, las habilitaciones urbanas no se hacían hace 500 años, o no, exagerado, ¿no? Hace 200 años, y la Plaza de Barranco probablemente tiene 150, como el centro de Lima, como el centro del Rímac, y así muchos centros de Trujillo, algunas zonas. No habían habilitaciones urbanas. Las habilitaciones urbanas son hace 80 a 100 años, cuando la ciudad empieza a expandirse, pero cuando llegaron los españoles no hacían pues habilitaciones, dividían la ciudad en cuadraditos y se organizaban más o menos, hacían desagües, o sea, prehistóricos nos suena ahora. Entonces tuvimos que acreditarle a la funcionaria de la municipalidad que era una zona urbana, y felizmente nos dio la licencia. Pero fíjense, esa es una traba. ¿Por qué nos condicionan a sacar licencias en una zona previamente habilitada o con proceso de habilitación cuando el 90% de Lima no está habilitada? ¿Qué quieren? Que no construyamos, no tiene sentido. Ahí lo que debe hacerse, bueno, es verdad que hay un proceso para habilitar de oficio las zonas consolidadas, pero las municipalidades no lo hacen. Las municipalidades no hacen, con lo cual se genera una traba, eso genera corrupción,
que se le paga al funcionario y se generan todos los problemas. Y así como ese, hay que detectar una serie de puntos, y ya esto es más técnico y no lo tendrán que decir los técnicos, para ver cómo hacemos para simplificar aún más y eliminar aquellos requisitos que no sirven para nada, o que no tienen nada que ver. Por cierto que la ley actual, la 29090, ahí es un gran avance respecto a la norma anterior, que era la 27157 y anteriores, es un gran avance, pero igual esto pues supone una visión diferente que creo que no se tiene. Tres temas más. Primero sobre la ley 29090. La ley es buena, establece pues modalidades y en función de cada modalidad se exigen ciertos requisitos. No son los mismos requisitos si yo voy a hacer un muro perimétrico de un terreno de 200 metros que si voy a hacer un centro comercial. Y establece, conforme mayor es la obra, tanto de edificación como de habilitación, los requisitos son mayores. Y eso está bien. Y esos requisitos son de carácter obligatorio para todo el Perú. Y eso está muy bien también, que haya una norma que regula todo. Los requisitos que no están ahí, que me obligan, pues son barreras, como ya se explicó claramente antes. El problema aquí que yo veo, que no tengo solución, pero lo planteo, es el de los competentes para dar licencias de edificación, que son los distritales. Y ya se mencionó, los distritales hacen lo que quieren en este país. Si hay informalidad en Lima y en los alrededores, imagínense en los pueblos alejados, los gobiernos distritales, qué es lo que ocurre. Y no solo no tienen conocimiento de la ley, sino que no tienen recursos. Ahí no hay computadoras, ahí no funciona la civilización casi como la conocemos, y esa es gran parte del país, y eso funciona en 20 lugares del país. Todos estos distritos alejados, que están en zonas urbanas, pero alejados en zonas pequeñas. Entonces yo me he puesto a pensar si es conveniente que el competente para dar licencias de edificación sean los gobiernos municipales distritales. Aquí se me puede sostener, y se me puede decir, y con razón, que de lo que se trata es de descentralizar, correcto, pero están en capacidad nuestras municipalidades. Yo tengo mis dudas. Fíjense, los procesos de habilitación son competentes los provinciales. ¿Y por qué? Porque se supone que es todo un procedimiento de la ciudad, que en la ciudad no la podemos dividir como compartimientos, pero lo mismo son las edificaciones, en un diseño de una ciudad. Entonces, es un tema para pensar si de repente los competentes deberían ser los provinciales. Es una duda que se me ha presentado. El otro tema, ya voy dos, y con esto termino, de las licencias de edificación son los famosos procedimientos de saneamiento de las edificaciones. ¿Ya? Acabamos de ver que todo es informal en el Perú. No todo, pero fíjense cifras, es altísimo, altísimo el porcentaje de la informalidad e ilegalidad que hay en materia de construcción, y eso genera pues problemas gigantescos. Pero cada cierto tiempo el Estado saca una norma y dice, vamos a limpiar todas las edificaciones. Llenen este formulario y con eso se considera que su propiedad está saneada, su edificación está saneada. Eso es un saneamiento, es como un perdón de las deudas tributarias, es un saneamiento, ¿ya? Es una amnistía. Desde que yo tengo uso de razón, existen estas amnistías. Y mi padre me contaba que desde él tenía uso de razón, existían estas amnistías. Siempre han existido amnistías y amnistías, de formas diferentes. La última gran amnistía es la ley 27157, que regula lo que hoy además regula los procesos de propiedad horizontal, que es propiedad exclusiva y propiedad común, y además regulaba todo lo que eran licencias de edificación, que fue derogado por la ley actual 29090. Esa fue una de las grandes últimas amnistías, ya que salió, además se usa políticamente las amnistías, ¿ya? Y eso salió en el gobierno de Fujimori en el año 99 de julio, se anunció públicamente, porque el Estado tenía dos posibilidades: o demolemos todo lo que está mal construido, todo lo que invadió veredas, todo lo que construyó 4 pisos donde deben haber 2 pisos, o le perdono a todos. Bueno, el Estado optó por perdonar, con ciertas características, ¿ya? Esto fue reglamentado tiempo después, en el 90, al comienzo del 90, y hubo esta amnistía. Eso ha sido prorrogado, y se refería a edificaciones hasta el año 99. ¿Ya? Eso ha sido prorrogado con una ley. Ahora se puede, vía ese mismo sistema,
regularizar edificaciones mal hechas o informales hasta el 16, creo. Y probablemente dentro de 5 años saldrá otra amnistía para regular, y así nos vamos viviendo. Bueno, ¿qué es lo que hacen las amnistías? Es incentivar la informalidad. Es incentivar que la gente construya sin ir a la municipalidad, sin ingenieros, se incentiva la autoconstrucción, construyo como me da la gana, literalmente, perdón la expresión, pero como quiero, porque sé, no lo estoy pensando, ¿no? Pero sé que dentro de unos 5 años va a haber una amnistía. Entonces, yo creo que el tema de las amnistías se tiene que repensar. Se debe hacer de repente más oneroso, porque estamos en un país, o sea, el tránsito de la informalidad a la formalidad no puede ser a punta de machete, tiene que ser un procedimiento y para esto nos lo tendrán que decir los que sepan de esto, pero en algún momento tenemos que forzar ese tránsito, pero con normas de amnistía en edificaciones, lo que estamos haciendo es que la gente no obtenga licencia de edificación, con lo cual nos estamos mordiendo la cola, y así vamos a seguir en esta ciudad que es caótica, y no les quiero hablar del tránsito, porque me paran los pocos pelos que tengo. Todos conocemos lo que es el tránsito en esa ciudad, es exactamente, si alguno no ha leído El otro sendero, yo se lo recomiendo, ya pasó además de Soto y no ha seguido en carrera política, pero es un buen libro que es recomendable leerlo, y él habla del funcionamiento de los negocios, de la vivienda informal, y habla del transporte informal. Con esto voy a acabar, para tener un sistema completo, la fiscalización. La fiscalización. En el Perú no existe fiscalización. Las municipalidades no están en condiciones de fiscalizar. Fiscalizar no solamente durante el proceso constructivo, sino después. Y en un país donde todo es informal, la fiscalización es esencial. Que alguien levante la mano si alguna vez se ha enterado de una edificación en cualquier distrito de Lima que invadió la vereda, ha sido demolida. De repente uno en toda mi vida, ya tengo algunos años. No hay fiscalización, no hay enforcement, como dicen los gringos. O sea, no se ejecutan las normas. Todo esto que estamos discutiendo, por supuesto que puedo ir por barreras. Claro, me pasa 1 año y medio. No lo han dicho las señoritas que me precedieron, con lo cual se demoró la construcción o se demoró la habilitación y eso me genera costos que finalmente lo traslado al precio de la compra, pero es muy caótico, es caótico. No hay ejecución. Yo conozco infinidad de edificios donde en Barranco, por ejemplo, en el malecón de Barranco, donde la altura máxima era 6 y todos han construido 7. Y luego esperan un saneamiento y forzando la cosa lo regularizan. No hay ningún municipio de Barranco que haya dicho yo me pongo la mano y ese piso se demuele. Y lo demuele vía un proceso coactivo. No hay. Entonces, ese es otro tema que tenemos que, para terminar, y podría agregarle la participación del Poder Judicial, ¿no? Que son menos ineptos, lamentablemente en Perú. La gente que construye 8 donde se puede 6, construye con una medida cautelar. Eso es inadmisible porque los jueces lo admitan, ¿no? Pero eso ocurre. Entonces, este es el último tema que yo quería mencionar de las licencias, ¿no? Todo el proceso de fiscalización de las municipalidades. Tenemos que dotar a las municipalidades de poder, tenemos que dotar a las municipalidades de recursos. Yo no sé si será la distrital o la provincial, lo ideal sería la distrital, pero hay que ver la realidad peruana. Entonces, es bien complejo este tema.